Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, es el lema de la última materia de la Escuela Superior Peronista, que se refiere a las realizaciones peronistas. Estamos hablando de realizaciones entre el año 1943 a 1955. Y desde ya que muchas de las cifras que hemos compartido y de las que vamos a compartir seguramente no tienen vigencia, pero comparto este trabajo, esta materia de la Escuela Superior Peronista, fundamentalmente para ver y conocer no solo la multitud de realizaciones del primer peronismo como expresión de un proyecto político, sino también por el espíritu con que se hacían esas obras, que bien nos vendría a nosotros en 2019, hoy jueves 13 de 2019, jueves 13 de junio de 2019, para lograr más fácilmente la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y hoy vamos a ver el capítulo 9 de esta materia referida a los servicios y trabajos públicos. Y vamos a ver qué es lo que nos proponen los primeros peronistas sobre estos temas. Servicios y trabajos públicos. Vamos a ver entonces las realizaciones del primer plan quinquenal en materia de transportes, puertos, comunicaciones y obras y servicios sanitarios. Vamos a ver las extraordinarias realizaciones del primer peronismo en lo referido a transportes. Realizaciones del primer plan quinquenal en materia de transporte. La política económica impuesta al país por el general Perón exigió que los servicios públicos de transportes estuvieran íntegramente en manos argentinas. La independencia económica hubiera resultado una utopía sin esa medida indispensable. Hoy en la Argentina de 2019, en la que la mayoría de los servicios públicos están privatizados, nos parece una utopía. En México, en la Ciudad de México, todavía todos los servicios de transporte público, de colectivos, todos los servicios de transporte público todavía son estatales. Hoy estuve en un encuentro con unos compañeros en la presentación del libro de Julieta Costa Díaz sobre el ensayo general para la farsa actual, los negocios del macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que escuchamos hoy no es ni más ni menos que todo lo contrario a lo que se hizo en el primer peronismo. En vez de usar los servicios públicos para beneficio del conjunto del pueblo, es usar el poder del Estado para los negocios particulares y la privatización de todos los servicios públicos y entregar esas empresas de servicios a la comunidad que deberían ser de todos y para todos como negocios privados de los amigos del poder. Entonces, repetimos, la independencia económica hubiera resultado una utopía sin esa medida indispensable. En 1946 los transportes se encontraban en su mayor proporción en manos privadas, igual que ahora, compañeras y compañeros. Extranjeras algunas y con sede en nuestro país otras, pero todas respondiendo a un sistema de explotación basado en el interés exclusivo del capital
con total prescindencia del interés nacional, como lamentablemente nos sucede también en 2019. Únicamente preocupaba encontrar la mejor y más rápida forma de conducir nuestra riqueza a los puertos, la que de tal manera habría de ser aprovechada por industrias foráneas sin aportar ningún beneficio al hombre y a la mujer que las creaba, al esforzado hombre y mujer de campo que por imperio de la mísera retribución que recibía, quedaba sumido en la pobreza y en el desamparo, como nos sucede hoy en 2019. Se llegaba así a una situación totalmente injusta. Nuestros trabajadores y trabajadoras creaban los bienes que habrían de elevar el estándar de vida de poblaciones foráneas, mientras que a ellos se les reservaba un destino despreciable, quedando abandonados a sus solas fuerzas. Esa situación de injusticia fue la que precisamente el general Perón vino a conjurar con su política de acción social, desarrollada bajo una concepción político-económica totalmente renovadora de esas prácticas. Para afirmar la soberanía, fundamentar la independencia económica y brindar a los argentinos y argentinas todos los beneficios de nuestra tierra, el Estado nacionalizó los servicios públicos que ahorran a la nación más de 2.500 millones de pesos al año que antes salían del país y que hoy quedan para que los disfruten todos los argentinos y argentinas. El espíritu con el que hacían las cosas en el primer peronismo, pensando primero en los argentinos y en las argentinas, no en el negocio, no en el dinero, ni en el negocio o los negociados, como nos pasa lamentablemente hoy. Y pasaba antes y después de Perón. La adquisición y la nacionalización de los sistemas de transporte cumplieron una necesidad anhelada desde largo tiempo, reafirmando nuestra nacionalidad libre y soberana. En 1946 nuestro gobierno da el paso adquiriendo los ferrocarriles. En 2.029.500 millones de pesos, valuado por sus propietarios en 4.000 millones de pesos. La oposición aseguraba que comprábamos un elemento primordial en la consecución de un elevado propósito de nuestro movimiento, cuál era el lograr la independencia económica. Me hace pensar esto y compartir con ustedes el siguiente razonamiento. Cuando se tiene, y por eso Perón lo plantea permanentemente, cuando se tiene un objetivo, una finalidad, una causa, un ideal, todo tiene sentido. Cuando se carece de un objetivo, de una causa, de un ideal, nada tiene sentido. Y todo esto tiene sentido porque la finalidad suprema que se proponía Perón era la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria argentina y latinoamericana. Y cuando se tiene esta finalidad de alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, todas estas cosas adquieren altísimo significado. Sin eso, realmente parecieran locuras de como parecen ahora locuras de gente sin buen juicio. Si ahora, por ejemplo, nosotros nos planteáramos la compra de todos los ferrocarriles, si algún argentino se planteara en este momento la compra de todos los ferrocarriles,
y de todo el sistema de transporte para beneficio del conjunto de los argentinos, pareciera que hablar de estas cosas habláramos de locuras, porque lamentablemente no está claro al conjunto del pueblo argentino que nuestra finalidad es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Entonces, aparte de los ferrocarriles en sí mismos, pasaron a poder del Estado numerosas empresas subsidiarias tales como la Compañía de Transportes Expreso Villalonga, Sociedad Anónima, el Cóndor, Sociedad Anónima, que todavía existe, y Villalonga también, la Distribuidora Nacional de Frutas, las instalaciones portuarias de Dock Sur, la ferrocarrilera de petróleo, frigorífico y mercado del Once, etcétera, etcétera. Todas estas sociedades que abarcaban diversas actividades y que pertenecían a empresas extranjeras hoy son argentinas. Todo costó 2029 millones 500.000, pero el mismo día de la compra valía más y hoy su valor ha aumentado hasta cifras insospechadas. Se prueba así que la nacionalización de los ferrocarriles, que comprende todo el sistema ferroviario y más de 17.000 propiedades anexas, 17.000 propiedades anexas, no solamente significó una etapa fundamental en la obra de recuperación nacional, sino que además resultó una operación comercial sumamente ventajosa, sumamente ventajosa. Plantado el primer jalón, la preocupación fue mejorar los servicios y a pesar de los inconvenientes propios que sufren las empresas por las dificultades que provoca el cambio de operación operado, se puede consignar que al final del quinquenio el número de pasajeros transportados se ha duplicado, manteniéndose el mismo ritmo en el tráfico de carga. Las locomotoras en servicio activo pasaron de 3.500 en 1946 a 3.900 en 1951. Y los 76.500 vagones fueron incrementados en 1951 a 83.000. A pesar de las dificultades, mucho es lo que se ha hecho en materia de transportes. Se han proseguido las líneas ferroviarias de fomento. Se llegó con los rieles a Malargüe, en Mendoza, en busca del carbón de la precordillera mendocina. Se construyó en tiempo récord el ferrocarril Eva Perón, que permite ya la extracción del mineral de Río Turbio. Se incorporaron 400 locomotoras, 163 coches de pasajeros, 3.443 vagones y 32 cochemotores. Cochemotores, por mi pueblo en Villa Elisa, Entre Ríos, pasaba, cuando yo era chico, el coche motor, que era un motor diésel acoplado a un vagón grande. Era un coche motor, era como un tren de una sola pieza y de un solo vagón bastante grande, por lo menos lo que yo recuerdo de mi infancia. Igualmente se han construido nuevos empalmes y se encaró firmemente la construcción de materiales ferroviarios. Debe señalarse la puesta en servicio de la locomotora diésel eléctrica diseñada y construida íntegramente en el país, así como el remodelamiento de una locomotora a vapor de características técnicas especiales que llevan los nombres de Justicialista y Presidente Perón, respectivamente. En automotor, estamos hablando siempre de tareas argentinas. Esto es, todas estas tareas que se hicieron con plata o con dinero del conjunto del pueblo argentino, en beneficio del conjunto del pueblo argentino, es lo que en la doctrina peronista se llama la grandeza de la nación. Las dos finalidades fundamentales
de las dos finalidades supremas de la doctrina peronista o justicialismo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Vamos a ver ahora en qué se utilizó manguera adentro el dinero producido por los argentinos en respecto a los automotores. Los transportes de automotores del Estado, no obstante las dificultades para la renovación del material rodante, fueron mantenidos en un nivel razonable de eficiencia. Fueron incorporadas numerosas unidades de características modernas, facilitándose a los transportadores privados la adquisición de vehículos. La ex Corporación de Transporte de Buenos Aires, al pasar al poder del Estado, fue reforzada con 469 micro-ómnibus, 654 ómnibus y 125 trolebuses. También fueron puestos en servicio 350 vehículos radiados y reconstruidos en los talleres de la empresa. Es así que de 2.935 unidades que había en servicio en 1951 se ha llegado al finalizar el mismo año a 4.000. Y tengamos en cuenta, para entender un poco mejor todos estos números que seguramente hoy no son significativos para nosotros, que en aquel momento la Argentina disponía solamente de 17 millones de habitantes. Además de la incorporación de nuevas unidades, se han rehabilitado numerosos vehículos, se efectuaron ampliaciones y mejoras en los locales y se habilitaron terminales como la Coronel Perón en Rosario, Presidente Perón en Mar del Plata, Eva Perón en Buenos Aires, que son modelo en su género. Supongo que se refiere a las estaciones de tren. Transportes marítimos. La famosa ELMA creada por Perón y que se encargaron prolijamente de irla desguazando a lo largo del tiempo. Ya veremos en qué consistió. La materia de navegación marítima y de cabotaje se conocen los brillantes resultados alcanzados por nuestra flota mercante. Flota que ocupa un lugar de privilegio entre las del mundo y es hoy motivo de legítimo orgullo para la Argentina. Hoy es 1954. Para dar una idea comparativa, señalamos que en 1946 contábamos, escuchen bien, 399 unidades con 552 toneladas y en 1951 teníamos 2.073 unidades con 1.411.000 toneladas. Teníamos 2.073 barcos en 1951. El activo físico pasaba de 250 millones de pesos a 685 millones de pesos en el mismo periodo. Mientras que la flota fluvial pasaba de 14.700 toneladas de capacidad en el año 1946 a 195.000 toneladas en 1951. De 14.000, de 15.000 a 195.000 toneladas en 4 años o en 5 años. Respecto a la aviación, sobre la base del principio de la soberanía del espacio argentino, la política aerocomercial de General Perón desarrolló una amplia acción constituyendo por sí sola una hermosa realidad. Siempre el principio doctrinario como fundamento de las realizaciones. Sobre la base del principio de la soberanía del espacio argentino, la política aerocomercial de General desarrolló una amplia acción constituyendo por sí sola una hermosa realidad. La navegación aérea tuvo un notable incremento. En 1946 se realizaban 73 vuelos mensuales regulares de carácter comercial. En 1950 llegaron a 550.
de 73 a 550. Aerolíneas de Argentina cuenta hoy con 33 líneas locales y 11 internacionales. Dispone de 44 modernas aeronaves y 57 aeródromos. Hoy creo que no tenemos esa cantidad de aeronaves. La verdad que no sé exactamente cuántas tenemos, pero estoy seguro que no son tantas. Entre estos últimos debemos destacar la terminal Ministro Pestarini, hoy Aeropuerto Internacional de Ezeiza, uno de los más grandes del mundo, en cuya construcción habla claramente de la labor cumplida por el peronismo en el quinquenio 1946-1951. Estas han sido, en breve síntesis, las principales realizaciones peronistas en materia de transporte durante el primer plan quinquenal, que ha surgido de la concepción justicialista que considera que el transporte debe servir a los intereses del pueblo. El transporte debe servir a los intereses del pueblo, no a los negocios de los amigos, y contribuir a su progreso económico y social. Todo lo contrario de lo que se había realizado antes del general Perón y todo lo contrario de lo que se realiza hoy, lamentablemente, en la República Argentina. La red ferroviaria, los caminos nacionales, provinciales y los ríos navegables y demás vías de tránsito de la nación integran un mismo sistema, al cual pertenecen también las instalaciones y los servicios de puertos y aeropuertos y las estaciones de pasajeros y de carga. Este sistema, en su calidad de servicio público, debe ser un instrumento que facilite la producción, el aprovechamiento y la distribución de nuestra riqueza, y explotada con miras al bien común de los argentinos y argentinas, no como antaño y como ahora, que la misma se realizaba con miras no siempre confesables, con miras no siempre confesables, para ser suaves. Esto solo se consigue con transportes argentinos que habrán de organizar el desplazamiento lógico y racional que exija nuestra economía y no las imposiciones extranjeras. Es así nomás. La economía ha sido puesta al servicio de la nación. Los beneficios logrados con la recuperación de los transportes internos y con la hermosa realidad que es nuestra flota mercante, la famosa ELMA, quedan hoy íntegramente en nuestro país para el único y exclusivo beneficio de nuestro pueblo. Eso se llama trabajar para la grandeza de la nación. Se ha llegado así a que hoy los transportes internos sean parte de la producción misma, a que la comercialización esté en manos del Estado y que nuestros productos se entreguen a los mercados de consumo en nuestras propias bodegas. Al nacionalizar los transportes, la nación ha asumido la responsabilidad de obtener de todos esos medios que sirven a la total explotación de la riqueza del país una eficiencia permanente, que es la única forma en que se habrán de alcanzar los objetivos fijados. Vamos a ver otra realidad a través de la cual construyó Perón la grandeza de la patria, haciendo que la manguera de lo producido por el conjunto de los argentinos virtiera para adentro, chorreara para adentro. Y por eso vamos a ver lo que hizo con los puertos. Antes de 1946, la manguera chorreaba para afuera. Los numerosos puertos distribuidos a lo largo del litoral marítimo y fluvial habían ido perdiendo progresivamente su eficiencia, resistiéndose seriamente su explotación
por la inadecuada conservación y falta de renovación del utilaje desde 1918. Los puertos de Santa Fe, Villa Constitución, Concepción del Uruguay, Corrientes, Barranqueras, Puerto Eva Perón, etc., obedecían igualmente de una falta de capacidad que impedía su conveniente utilización. Falta de inversión pública por parte del Estado, como pasa ahora. El desgaste del plantel de dragas, la antigüedad y falta de renovación normal hicieron que disminuyera la intensidad del dragado en la medida necesaria para mantener la profundidad de los canales de los ríos y los accesos a los puertos marítimos. Las crecientes necesidades experimentadas por la vinculación entre los puertos más importantes de la Mesopotamia no podían satisfacerse mediante el precario servicio de balsas existentes, malogrando gravemente la comunicación de esa importante región con el resto de la República e impidiendo su activo desarrollo económico. Yo que soy de Entre Ríos me acuerdo todavía que para cruzar antes de la realización del puente Zárate-Brazo Largo, a veces tardábamos 1 o 2 días para cruzar el río, con balsas. Y recuerdo que la primera vez que vine a Buenos Aires en 1953, vine en un barco viejo que salió del puerto de Colón y vino hasta Buenos Aires. Creo que hoy ya no hay ningún tipo de transporte fluvial a través del río Uruguay. Esta situación, las crecientes necesidades experimentadas por la vinculación entre los puertos más importantes de la Mesopotamia no podían satisfacerse mediante el precario servicio de balsas existentes, malogrando gravemente la comunicación de esa importante región con el resto de la República e impidiendo su activo desarrollo económico. Claro que sí. Esta situación demostraba una vez más la poca preocupación de los gobiernos anteriores del general Perón hacia las necesidades fundamentales del país, robusteciendo con firmeza la opinión de que todo estaba por hacer, pues nada habían realizado, como pasa hoy lamentablemente en 2019. El desguace cipayesco del Estado Nacional. Por otra parte, los puertos, al estar en posesión de extranjeros, como hoy, representaban un eslabón más en la cadena de explotación de los capitales internacionales. Constituían verdaderas posesiones de capitales extranjeros en donde los argentinos en su misma patria tenían la sensación de caminar por tierra extraña. Hoy esos puertos son argentinos y nos alienta el orgullo de haber reconquistado esos pedazos de suelo argentino. Cuánta tarea tenemos, compañeras y compañeros, por delante, para imitar en algo nada más lo que hicieron los primeros peronistas. Los beneficios de la explotación de esos puertos iban al exterior. Los beneficios de la explotación de esos puertos iban al exterior. Hoy podemos afirmar que quedan en el país, acrecentando el bienestar de nuestro pueblo y la seguridad de sus poblaciones. Esto es trabajar para la grandeza de la nación. La política portuaria era de explotación cruda, hoy es de fomento y tiende a promover el progreso de vastas zonas del país que antes estaban libradas a las arbitrariedades del concepto típicamente capitalista que regía en ese momento. La acción de gobierno en el primer plan quinquenal se orienta de inmediato hacia la solución de los problemas más urgentes, el mejoramiento del utilaje de los puertos,
su ampliación, la profundización de las rutas navegables para la reciente flota fluvial, el mejoramiento de las comunicaciones fluviales con la Mesopotamia, con nuevas unidades, la profundización de canales de acceso a los pasos del río Paraná, etcétera, fueron los trabajos de mayor prioridad. Entre 1946 a 1951, a lo largo del litoral argentino y fluvial, se terminaron más de 100 obras. 100 obras. Los grandes puertos de la República se dotaron de nuevo utilaje, reemplazando la mayoría de las antiguas grúas y elevando a 139 el número de modernas y poderosas unidades. Obras de atraque para la flota fluvial de la Dársena F, nuevos muelles en Dársena Sur, nuevos muelles en la ribera del Riachuelo, pavimentaron de vías de acceso portuarias, la reconstrucción de muelles en el puerto de la ciudad Eva Perón, la ampliación del puerto de cabotaje de San Isidro, obras portuarias de cabotaje y ultramar en San Pedro, reconstrucción de muelles de pasajeros de Tigre, atracadero para balsas, automóviles en Goya, ampliación Dársena Santo Tomé, ampliación del puerto de Concepción del Uruguay, la estación fluvial, embarcadero de Hacienda, etcétera, en Rosario, ampliación de obra portuarias en Villa Constitución, Posadas, Barranqueras, ampliación del puerto de Corrientes, atracadero para balsas, automóviles en Colastiné y construcción del puerto Eva Perón, constituyen en esta materia las realizaciones más destacadas. Las realizaciones más destacadas. La verdad, cuántas realizaciones, ¿no? Cuántas realizaciones y cuánto ejemplo a imitar, cuánto ejemplo a imitar. Se triplicó la capacidad de dragado mediante la adquisición en el extranjero de 11 modernas dragas, 56 embarcaciones, remolcadores, diques flotantes, etcétera, por más de 140 millones de pesos, destacándose la superdraga Presidente Perón y 11 de noviembre, con las cuales el canal costanero fue construido en plazo excepcional. Dicho canal, de fundamental importancia para la navegación, constituye el acceso al Paraná de Las Palmas, al abrigo de los peligros que ofrece la travesía del Río de la Plata. Con los 5 millones de metros cúbicos de material rotulado, se ganaron al río 116 hectáreas que constituyen hoy el hermoso paseo de la Ribera Norte. Se iniciaron trabajos para hacer posible la navegación en el Alto Paraná, rápidos de la Pipé entre Corrientes y Posadas, que permitirá transportar por vía fluvial y hasta los centros de consumo los productos de Misiones y zona de influencia. El balizamiento, es decir, la señalización de las rutas para la navegación marítima a lo largo de unos 2.500 kilómetros, fue mejorando notablemente. Se inició en los astilleros y talleres del Estado ubicados en Buenos Aires, Paraná, Concepción del Uruguay y Corrientes, la construcción de balsas automóviles. Se implantó además un nuevo servicio internacional de balsas entre Pilcomayo, en Ita, en Ramada, llenándose una sentida necesidad regional. Desde 1946 se han construido en los talleres del Ministerio de Obras Públicas 66 embarcaciones con más de 22.000 toneladas y se contrató la prefabricación en el exterior de 45 barcos de 1.000 toneladas de carga útil, 14 barcos de 600 toneladas y 5 remolcadores de empuje para su posterior complemento en el país. Nada de esto existe actualmente. Vamos a ver
cómo se realizó la grandeza de la patria a través de las comunicaciones, cómo la manguera chorreó para adentro y se utilizó para las comunicaciones, en beneficio del conjunto de los ciudadanos de nuestro querido país. Antes de 1946, todos los servicios telegráficos, telefónicos del país estaban en manos de compañías extranjeras. Se subordinaba la acción de fomento a las conveniencias del capital. La posesión de estos servicios vitales en manos extrañas al sentimiento y a los intereses nacionales constituía una permanente amenaza para la nación misma. En la enajenación poco menos que completa de nuestro potencial, habíamos llegado a la entrega de los medios de comunicación. A la entrega de los medios de comunicación. No podíamos disponer de lo que constituye el sistema nervioso de un país. El Estado compró los teléfonos y pagó 319 millones de pesos. Las instalaciones, equipos, edificios y demás implementos justifican de por sí esa suma. Y más aún la justifica la necesidad que teníamos de manejar con manos argentinas los resortes fundamentales de nuestra vida como nación libre, como nación libre. El general Perón, en su genialidad de conductor, volcó este concepto en las siguientes palabras pronunciadas en el acto de compraventa de la Unión Telefónica el 3 de septiembre de 1946. El 3 de septiembre de 1946. Y nos dijo lo siguiente: el servicio telegráfico telefónico es esencial en la economía de las naciones y en la defensa del organismo nacional. Constituye el verdadero sistema nervioso de este organismo. Era un anacronismo incompatible con el sentimiento de la soberanía nacional y con el grado de adelanto a que ha llegado el ahorro interno, que parte de ese sistema nervioso no perteneciera a la nación argentina, como nos pasa hoy en 2019. Solo el Estado ha de regir su economía y su defensa, y las ha de regir con medios propios y utilizando instrumentos de su exclusiva y absoluta propiedad. Este es un postulado de la Revolución que ha recogido para vigorizarlo su primer gobierno constitucional. Antes de 1946, el desarrollo y extensión del servicio postal se caracterizó por un estancamiento ante la imposibilidad de adquirir equipos, elementos y materiales en el exterior, debido a la guerra desde ya. El servicio oficial de radiodifusión contaba con una sola radiodifusora, LRA Radio del Estado, que en las condiciones más favorables solo podía cubrir un campo de alcance de 400 kilómetros, mínima expresión si se considera la vasta extensión del territorio argentino. Situación análoga presentaba el servicio telegráfico frente a la demanda de la población. Yo me acuerdo como si fuera hoy que cuando yo era chico, viviendo en Buenos Aires, para poder hablar con mi familia en Villa Elisa, Entre Ríos, el único día que podía hablar para no tener 4 o 5 horas, mejor dicho, el único día que se podía hablar esperando 4 o 5 horas era el sábado a la tarde. No había otra forma de hablar por teléfono a Villa Elisa, Entre Ríos, o sea, 350 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. El servicio postal logró un mejoramiento sustancial en el transporte y distribución de la correspondencia, con la adquisición de numerosos automotores, con la intervención activa del transporte aéreo, llegándose en este servicio a las regiones más australes del país, y con la instalación de aparatos electromecánicos en las principales sucursales.
El Servicio Nacional de Radiodifusión duplicó su radio de acción al inaugurar el 9 de julio de 1950 la estación de Santa Rosa en la provincia de Eva Perón, hoy La Pampa. Asimismo, se inauguró parcialmente la central radiofónica de General Pacheco. Las instalaciones correspondientes al servicio telegráfico fueron notablemente incrementadas con más de 70 equipos automáticos. La red radioeléctrica fue aumentada en 41 estaciones transmisoras y 114 receptoras. El servicio telefónico estaba en manos de diversas empresas privadas como hoy, 2019, y el país contaba con 530.800 teléfonos. El primer plan quinquenal, además de nacionalizar 5 empresas telefónicas, hizo posible la instalación de 246.500 aparatos, o sea, casi el 50% de lo que habían colocado durante toda su acción las empresas telefónicas privadas. Es interesante consignar una situación particular. Hasta 1946, con los 530.000 teléfonos, no existía necesidad de teléfono. Nadie los pedía. Después de la instalación de cerca de 250.000 nuevos aparatos, nació una demanda extraordinaria. Todos querían teléfono. Esta situación fue una prueba más del bienestar logrado por nuestro pueblo durante el primer plan quinquenal. A pesar de ser el gobierno peronista el gobierno que más ha realizado en esta materia, todavía no están satisfechas las necesidades de la población y no están satisfechas precisamente porque estas han surgido como consecuencia de la enorme tarea realizada en el orden económico y social por el gobierno peronista, magnífica tarea encauzada precisamente en procura de la felicidad de los argentinos y argentinas, solo lograble mediante el afianzamiento de un país justo, libre y soberano. Justo, libre y soberano. Vamos a ver cómo logró Perón en su gobierno, primer gobierno, en su primer plan quinquenal, la grandeza de la patria a través de las obras y servicios sanitarios. El general Perón, dirigiéndose a una delegación de médicos santafesinos en agosto de 1950, ha dicho: la política sanitaria sin política social no resuelve los problemas a que nosotros estamos abocados. Repito, la política sanitaria sin política social no resuelve los problemas. En otras palabras, son inútiles los sueros y las inyecciones si el estado social de la población es miserable, come mal, viste peor y habita en lugares antihigiénicos. Qué importante que aprendamos estas cosas. Nuestro movimiento ha considerado siempre que los servicios sanitarios cumplen una eminente función social porque están destinados a defender y mejorar la salud de los habitantes. Por lo tanto, deben extenderse a todas las poblaciones del país, particularmente a aquellas de más grave deficiencia en el abastecimiento de agua potable o servicios cloacales. Hasta 1946, las obras de este carácter se realizaban en forma vegetativa y hacían llegar sus beneficios con la totalidad de sus obras a 73.000 personas por año. Eran 17 millones. Durante el primer plan quinquenal, las realizaciones del general Perón en esta materia permitieron ampliar dicha suma de beneficiarios a 320.000. Mientras el ritmo antiguo incorporaba 3 poblaciones por año, el gobierno peronista servía en cada año de su acción quinquenal 27 nuevas localidades.
La realidad de la labor desarrollada puede concretarse en 4 cifras indiscutibles. En 1946 se beneficiaban 5.700.000 habitantes en 220 localidades. En 1951 se beneficiaban con nuevas obras 7.600.000 personas en 380 poblaciones, entre 220 a 380. Al incremento constante de la población servida correspondió una correlativa disminución de la mortalidad típica y general. Los índices actuales correspondientes a nuestro país están entre los más bajos del mundo. Esta es la más clara medida del valor de los servicios sanitarios y de su influencia en la economía social y general. Y con esto, compañeras y compañeros, damos hoy por finalizado este capítulo referido a las realizaciones del primer peronismo. Mañana, si Dios así lo permite, vamos a compartir con ustedes el capítulo 10 referido al Plan Económico de 1952, o sea, al segundo plan quinquenal instituido por el segundo gobierno del general don Juan Domingo Perón. Recordando siempre que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, me despido esta noche de ustedes cansado pero contento de haber podido compartir con todos ustedes estas realizaciones extraordinarias del primer gobierno peronista que nos indican el camino de lo que deberíamos hacer todas y todos nosotros para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, que es la finalidad suprema que deberíamos tener todos y todas los peronistas. Muy buenas noches a todos y a todas.